Bueno, buenas tardes a todos. Miren, tengo primero que disculparme con ustedes. Yo la semana pasada les iba a poner un material y resulta que tuve un problema, mi mamá le agarró un infarto, tuve que salir corriendo e internarla y bueno, estuvimos hasta el viernes con mis hermanos viendo a ver qué pasaba porque encima le detectaron COVID. No sabemos cómo, pero se lo agarró. Entonces, todavía está internada y bueno, eso costó, o sea, me costó recuperar eso y además me tuve que hisopar, igual mantenerme aislado, hisoparme, el hisopado dio negativo, o sea, yo no tengo COVID, pero igual tengo que mantener el aislamiento. Y todo eso me complicó un poco las cosas, así que les pido disculpas por no haber cumplido con lo que les prometí, ¿no? Eh, para que lo tengan en cuenta, no es que me estoy justificando, simplemente le estoy pidiendo disculpas porque me parece que se la merece. Cada uno tiene sus circunstancias y tiene también su esfuerzo para poder estar acá y para poder asumir lo que sería este estudio, ¿sí? Así que me parece que ustedes merecen eso, por eso se los digo. Eh, bueno, yo quiero hacer como un enganche para poder enfocarnos en el autor que vamos a tener hoy. Hoy vamos a trabajar con un autor que es muy conocido, pero que su pensamiento no es tan fácil puedo decir, de explicar. Aunque si seguimos una lógica, el pensamiento puede fluir. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a meternos acá. Eh, Nosotros hasta ahora habíamos visto el tema de un poco de la verdad, las distintas posiciones, la posibilidad de encontrarnos con la realidad, y un Platón que nos decía que la realidad no era la que estábamos viendo, sino que la realidad era otra. Entonces, medio que te descoloca, estamos buscando la realidad y de pronto la realidad se nos va a otro lado, ¿sí? Que no podemos ni siquiera, eh, salvo por el conocimiento, no podemos llegar a ella. Entonces, vamos a decir que este postulado, o los postulados que van haciendo estos autores, ¿sí? Eh, van a ser la base de la filosofía posterior. Nosotros, lo último que habíamos hecho era la pedagogía del agujero, ¿recuerdan? Y en eso habíamos puesto en común un montón de ideas, de las distintas posiciones, y buscando, ¿sí? ¿Qué podemos entender de eso? ¿Qué nos puede quedar a nosotros? Bueno, la idea de los espacios de filosofía, acá que hagamos juntos, es esto, que ustedes puedan repensar las cosas, no solamente entender lo que plantea un autor, sino de dónde yo puedo repensar la realidad que yo tengo, ¿sí? Esta realidad que yo tengo, ¿sí? Esta circunstancia que me toca vivir, esta situación que me toca enfrentar, porque la filosofía no es solamente preguntarse, sino buscar respuestas, que es otra cosa. O sea, la pregunta viene por una respuesta, porque la pregunta sola no tiene sentido. Si yo me pregunto, ¿para qué vivo? Y nunca me lo contesto, entonces, ¿para qué me lo pregunté? O sea, no tiene sentido preguntarse solamente por preguntarse. Ojo que hay algunas posiciones, ¿sí? Que son así, de solamente hacer preguntas, pero no buscar respuestas. ¿Qué pasó con la pedagogía del agujero? Había preguntas y había la búsqueda de respuestas. Tal vez no se encuentra la respuesta que uno busca, pero puede encontrar un montón de otras respuestas, porque la pregunta se multiplica. O sea, el encuentro con la realidad te multiplica la pregunta. No se queda en el mero pensamiento. Yo digo, bueno, esa maestra, ¿qué le pasó a esa maestra? La descolocó totalmente. El tema del planteo de un chico que le dijo, ¿y estos agujeritos?
¿Y, y qué pasó? Se abrieron 1000 caminos. Y creo que esos 1000 caminos justifican el hecho de haberse preguntado, ¿sí? O de haber recepcionado la pregunta de este chico. ¿Se entiende eso? Porque si no, es como que queda fuera de lugar el preguntarse y a su vez el contestarse, porque ¿desde dónde me contesto? ¿Sí? ¿O para qué me contesto? O sea, ¿hubiera valido la pena contestar para la maestra y hubiera cerrado el caso? ¿Sí? Caso cerrado, se terminó, esto se terminó y listo. Eh, Habíamos planteado, lo que habían planteado los grupos era que fue buenísimo el frenar, o sea, que la hayan frenado y le digan, no, no contestes esto. Hay otra posibilidad, hay la posibilidad de que busquemos juntos. Bueno, esa es la idea de este espacio filosófico pedagógico, de que busquemos juntos y que encontremos, ¿sí? Tal vez nuevas preguntas, y no solamente respuestas, pero en esa búsqueda de respuesta encuentro más preguntas. Y tal vez en esa búsqueda de respuesta se me cierran algunas dudas y empiezo a tener otras. El pensamiento no avanzaría si no hay preguntas. Estaría quieto. Eh, entonces, cuando vimos, no sé, a Platón, Platón dijo, yo no quiero más que me den cuentitos de la realidad, sino quiero ver cómo es. Y los presocráticos que vimos, o que por lo menos enunciamos, también dijeron, no queremos más que sea un como si conociéramos la realidad, sino que sea algo que podamos entender desde el razonamiento, desde el pensamiento, y no solamente desde, no sé, la intuición. Entonces, hoy se pelearon los dioses, entonces llovió. Eh, o sea, salir de esa humanización de la realidad que era falsa. Entonces querían meterse en esto, y creo que nosotros, si somos honestos intelectualmente, vamos a buscar esto. O sea, ya no queremos cuentos, ¿sí? Cuentos, sino que, y tal vez cuando demos historia a los estudiantes, ¿sí? Que tengamos, salgamos del cuento para meternos en la realidad. Que, vamos a decir, me puede servir un chisme sobre, no sé, sobre Güemes. Eh, Mañana eh, recordamos a Güemes. Bueno, me puede servir, pero va a ser como circunstancial, ¿sí? Porque yo lo que quiero es otra cosa. Quiero que se busque lo que realmente es Güemes, por ejemplo. Eh, bueno, viendo esto, hoy vamos a ver a un autor que se llama Aristóteles. Ustedes seguramente lo escucharon nombrar, Aristóteles. ¿Alguno lo escuchó nombrar? Tal vez algunos tuvieron, bueno, filosofía en el secundario y lo nombraron en filosofía. Que fue Aristóteles no era el maestro de Platón. el alumno. Ah, O sea, Aristóteles fue alumno de Platón. Eh, ¿Y qué hizo? Superó al maestro, vamos a decir. Dicen o sea, que el alumno tiene que superar al maestro. Fíjense digo, me quedo acá. Digo, el alumno tiene que superar al maestro. Si el alumno no supera al maestro, quiere decir que estamos en un problema. Que el alumno no aprendió, porque no se puede avanzar en el conocimiento.
O sea, el conocimiento, puedo avanzar en el conocimiento si ustedes van más allá de lo que yo les planteo. Si ustedes se quedan solamente con lo que yo les digo, estamos en un problema. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el problema? Que nos quedamos estancados en el pensamiento. Entonces, es buenísimo ser multiplicadores, ¿sí?, de algo que vamos como armando nosotros mismos. O sea, el pensamiento es algo que depende de vos, porque se realiza en vos. Y la aplicación del pensamiento también la haces vos. Cuando aplicás la didáctica, ¿sí?, no sé, en el plano de la didáctica, en el plano de la práctica docente, ¿quién es el que vuelca el pensamiento? Sos vos. ¿Y de qué manera lo haces? Bueno, eso se multiplica. Entonces ahí está la creatividad de cada uno, el ser persona de cada uno. Yo no les pasé, creo, porque estoy medio enloquecido, pero les tengo que pasar el programa, donde doy un espacio al tema de la creatividad. Porque la creatividad es importante para que nosotros nos desarrollemos plenamente. O sea, no vamos a desarrollar, como decía Platón, la mente solamente. Con el conocimiento me libero. No es suficiente. No es suficiente avanzar en el conocimiento, entender la cosa, sino que después uno la tiene que traducir a la práctica. ¿Y cómo haces para traducirla a la práctica? Es la pedagogía del agujero. Es traducir a la práctica un pensamiento que tengo previo que quiero hacer. Entonces los que estaban estudiando la cosa le dijeron, pará un cachito, hagamos un experimento con esto, que puede servir. ¿Y puede servir para qué? Para que se enganchen en esto. Y ya no trabajar como el profesor de historia, sino como vamos a decir, un guía en un proyecto mucho más amplio. Yo creo que ustedes van a llegar a esa instancia. En pocos años, creo que ya esto no va a funcionar más de la manera que está funcionando. Fíjense, ya se anularon las notas, no hay notas. Es semipresencial. ¿Mm? Entonces, ¿con qué me estoy encontrando? Me estoy encontrando con una realidad que se está convirtiendo continuamente, donde no hace falta eso que antes tenía, que servía como instrumento de poder, ¿sí?, la nota. Porque hay algo que tiene más poder, ¿sí?, es el convencimiento, es el deseo. Cuando yo tengo deseo de conocer algo, deseo de hacer eso, y no lo trunco porque no es mío, sino que le doy lugar, aunque sea del estudiante, porque ¿sí?, en ese proyecto yo voy a aprender. Que es lo que le pasó a la maestra de la pedagogía del agujero. Si ella hubiera negado, ¿sí?, la situación, o le hubiera dicho, bueno, lo vamos a ver después y ya está. Ella se preocupó para dar una respuesta. Y poder ser, inclusive, más amplio de lo que había pensado. ¿Sí? Y llegar a eso, ¿sí?, me parece que fue lo importante. Entonces hoy cuando veamos Aristóteles es el creador de la lógica. Ustedes seguramente habrán tenido lógica en algún lugar. Bueno, la lógica es del siglo IV antes de Cristo, de este Aristóteles. Y él aplica esta lógica a todo su pensamiento, a cómo presenta el conocimiento. Vamos a decir que la lógica tiene que ver mucho con la matemática, o la matemática tiene que ver con la lógica. No hay matemática sin lógica. La matemática es el uno y la ausencia del uno. Fíjense, nosotros estamos con un medio digital y este medio que nos conecta es de unos y ceros, nada más. Que lógicamente ordenado nos permite comunicarnos y estar acá. Y son solamente ceros y unos, porque la matemática
sin la lógica sería solamente un 0 y un 1. ¿Qué es la lógica? La estructura que me permite avanzar en el conocimiento. Y se avanzó en estos ceros y unos, ¿sí? Complejizando las estructuras y optimizando las estructuras. O sea, esto que nosotros llamamos computadora, ¿sí? Hoy en día, la webcam, el micrófono, todo esto, bueno, son todas cosas en ceros y unos convertidas y optimizadas. Entonces vamos a ponernos en esto del pensamiento aristotélico, que es del siglo IV antes de Cristo, y vamos a darle un lugar a ese pensamiento que hoy en día está presente en estos medios que nosotros estamos conociendo, o sea, o por los cuales nos comunicamos, porque la lógica está presente. Vamos a darle un poquito de lugar y en qué medida este pensador, Aristóteles, supera a su maestro. ¿En qué medida supera a su maestro? Bueno, vamos a decir algo que es importante. ¿Por qué vemos a Aristóteles? Porque tanto Aristóteles como Platón fueron aquellos que buscaron poder responder a todas las preguntas que se hacían. Vamos a decir, ellos comenzaron lo que nosotros hoy llamamos conocimiento científico. Es más, Aristóteles, ¿sí? Como fue maestro de Alejandro Magno, y Alejandro Magno le dio una isla para que él enseñara. Y en esa isla se desarrollaron un montón de ciencias, entre ellas, por ejemplo, la disección de un animal para ver cómo eran sus vísceras adentro. O el haber hecho psicología, haber planteado el tema, no con esa palabra, no con la palabra psicología, pero haber planteado los principios para esto. Vamos a decir que armó un sistema que podía abarcar la realidad o abordar la realidad de manera que podamos encontrar una respuesta. Y tal vez en muchas cosas se equivocó, tal vez porque no tenía medios para realizarlo. Pero podemos decir también que muchas cosas las logró. Por ejemplo, la lógica. Entonces, es importante Aristóteles, no porque solamente haya dicho tal cosa o tal otra, sino porque me ayuda a mí a pensar de una manera o de otra. Abordar la realidad desde, vamos a decir, desde la búsqueda de una respuesta. Y no solamente desde, no sé, de la simpleza de la cosa. El otro día vi con mi hija la película Soul, una película que habla sobre el sentido de la vida. Entonces dice, la vida no tiene un propósito, ¿sí? Sino que el propósito de la vida es disfrutar la vida. O sea, la vida misma es el propósito, no hay un propósito distinto de la vida. Bueno, yo les digo, Aristóteles habló y van a encontrar, si se meten en YouTube y eso, un montón de, cuando ponen Aristóteles, van a encontrar Aristóteles y la felicidad. Él habló de la felicidad y qué era esta felicidad, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Ser felices? Bueno, ¿y qué es la felicidad si es ser felices? ¿Sí? Bueno, les digo, esa película es una película para niños, pero que tiene un pensamiento muy, este, muy marcado. Esto que la vida tiene un solo sentido, es vivirla, vivirla. O sea, desde chicos le vamos inculcando algo a nuestros hijos, ¿sí? De acuerdo a las películas o series que vemos. Y eso, bueno, tendrá que revisar y charlar. A veces no es ni permitir ni prohibir, sino ver, bueno, ser críticos en esto y decir, bueno, ¿qué me tragué después de ver esta película?
¿qué se tragó mi hijo? Sin barreras. Por ahí yo tengo barreras, y mi hijo por ahí no tiene barreras. Entonces, ver, bueno, cómo hacer. Entonces vamos a aprender de este Aristóteles y vamos a plantear algunas cosas. Eh, Profe, ¿los puedo interrumpir? sí, No, que hay alguien con la cámara que está jugando al GTA, no sé si quiere decirle algo, estaba jugando un jueguito ahí mientras usted estaba explicando todo. eh, Lo tratamos de avisar por el chat, pero bueno, estaba hablando. disculpe. Bueno, yo trato de concentrarme en lo que les digo, pero sí, si alguno distrae, por favor. No, no es el hecho, profe, de que distraiga, me parece una falta de respeto hacia usted, nada más. Bueno, gracias. Creo que sí, que si estamos en este espacio es para aprovecharlo, ¿no? Creo que hay mucho esfuerzo detrás. Por eso les pedí hoy perdón al principio, porque me parece que hay mucho esfuerzo en ustedes, ¿no? Profe, ¿lo puedo interrumpir para hacer una pregunta? Sí, sí. Yo, más o menos, por lo que venimos estudiando, vengo viendo la idea de Aristóteles. El pensamiento de Aristóteles era una cosa muy primaria hasta la revolución científica. O sea, todos los conceptos de Aristóteles yo creo que fueron fundamentales hasta la revolución científica. Eh, Tal vez lo podemos ver de otro lado. Eh, lo que armó Aristóteles, por ejemplo, yo le decía recién, la lógica aristotélica es la que nosotros tenemos acá en las computadoras. Entonces me parece que por más que haya habido una revolución científica, en realidad él puso la base de todo esto. Claro, claro, a eso iba yo. O sea, Aristóteles fue uno de los que habló de que la Tierra era el centro del universo. Hasta ahí nadie hablaba del universo, pienso yo. Claro, más digo, sí, nosotros podemos tomar el pensamiento literal, ¿sí? O el modo de acercarse a la realidad, ¿no? Y creo que eso es lo que queremos lograr. Por eso le decía al principio, no es solamente lo que dijo Aristóteles, sino de qué manera a mí me ayuda a repensar la cosa, repensar la realidad y lo que yo enfrento, ¿sí? Y todos los autores, no solamente Aristóteles. Eh, Cuando repensamos un autor, pueden haber mil facetas distintas que cada uno va encontrando. Y puede ser que inclusive los que apoyen a un autor sean contrarios, ¿sí? Sean contrarios en su pensamiento, pero lo apoyan igual. ¿Por qué? Bueno, porque ven una faceta de ese autor que les sirve, que pueden apoyar. Entonces, bueno, eh, creo que esto nos puede servir, es decir, bueno, busquemos vieron que yo les digo siempre, busquemos qué aprendí hoy, qué aprendí hoy. Cuando terminemos este momento, ¿sí? Ustedes piensen, bueno, ¿qué aprendí hoy? ¿Aprendí lo que dijo el autor o aprendí que puedo pensar las cosas desde otro lado? ¿No? O sea, ¿y cuál es ese otro lado? Porque ya Platón nos dijo, bueno, puedo pensarla de otro lado, la realidad. Y se fue a otro lado totalmente este, impalpable para nosotros. Bueno, eh, ¿cuál es este otro lado que me va a mostrar Aristóteles? ¿Sí? Ya no, creo que eso tenemos que ir como consultándonos a nosotros mismos. Decir, bueno, ¿yo cómo avancé hoy después de esta clase? Y me lo puedo preguntar no solamente con esta materia, con cualquier materia. Sería buenísimo que ustedes escriban, después de cada materia, qué aprendí hoy, de todas las materias. Y si no aprendieron nada, decir, bueno, algo pasó acá, me perdí en el medio o algo pasó, o algo no pasó, porque tendría que haber pasado y no pasó.
Entonces, de ahí podemos aprender también. Que cuando voy a dar clase, cuando esté por dar clase, ¿qué va a pasar? Tiene que pasarle algo a los que están conmigo, ¿no? Tiene que pasarles algo. Si no pasó, quiere decir que estamos en un problema. Así que bueno, vamos a meternos en el pensamiento aristotélico. Es importante, porque Aristóteles va respondiendo a los planteos platónicos, a los planteos de Platón. Porque Aristóteles va a ampliar un poco la filosofía, no se va a quedar solamente en un aspecto, sino va a ampliar y va a tratar de llegar a todos los aspectos. Inclusive, inclusive los más concretos. Lo que hacía Platón era con sus discursos, ¿sí? O con sus diálogos, hablar sobre cosas importantes, qué sé yo, la libertad, la verdad, la esclavitud. Pero Aristóteles nos va a hablar de la disección de la rana. O sea, va a ir como mucho más concreto, va a querer llegar a eso concreto. Y a veces lo logra y a veces no. O como recién decía Víctor, bueno, pone el centro del universo de la Tierra, desde su manejo de datos, ¿sí? Le pudo haber servido. Estamos hablando del siglo IV a.C. No había telescopio, ¿está? Así que bueno, vamos a ir ahí. Hay una premisa que yo quiero plantear ahora, que es esta. Cuando nosotros vamos a hablar de pedagogía, lo vamos a hacer basados en una antropología. ¿Está? Cuando yo postule una pedagogía, va a ser basado en una antropología, o sea, en una manera de concebir a la persona. Esa es la antropología. ¿De qué manera concibo a la persona? Y de acuerdo a esto voy a plantear mi pedagogía. Pero mi antropología está basada en una metafísica. O sea, el cómo considero a la persona está basado en cómo considero la realidad del mundo. Entonces, fíjense en Platón. Cuando vimos la teoría de la caverna o la alegoría de la caverna, él plantea, hay dos mundos. Hay un mundo donde vos estás esclavizado y te parece que es todo lo que hay. Pero hay otro mundo que vos simplemente vas recordando qué pasó en ese otro mundo, ¿sí? Y por eso tu conocimiento de las cosas te va a sacar, o sea, el poder recordar lo más posible, te va a sacar de pensar que esto, de la esclavitud, que esto es lo único que hay. Y dice, esto es la educación, salir de la caverna. ¿Está? Me tengo que liberar. ¿Y por qué me tengo que liberar de la esclavitud? Porque esta esclavitud yo vine sin quererla. Yo estaba en el mundo de las ideas y fui castigado a este mundo, ¿sí? Donde estoy preso de mis sentidos. Entonces, ¿qué es la educación? Es salir de estos sentidos para conseguir algo mayor, que es el pleno conocimiento de las cosas. Que lleva a un trabajo, ¿sí? Y es el trabajo de la educación, liberar, ¿sí?, a los que están esclavos de lo que meramente sienten, de sus sentidos, que no solamente sentimos, sino que también pensamos, es lo que podríamos decir con Platón, ¿no es cierto? No solamente es sentir, yo lo siento así, no, vos lo sentís así, pero ¿cómo lo pensás? Podés pensarlo de otra manera. Hay estas frases, vieron que, esa frase que se usa mucho, decir, bueno, hay razones del corazón que la razón no entiende. ¿Escucharon esa frase?
hay razones del corazón que la razón no entiende. ¿Y qué sería eso? ¿No? Razones... Y Sí. eso, para mí, Y es como los sentimientos, me Ajá. parece. creo que es que, digamos, como para poner un ejemplo, cuando una relación va de mal, digamos, va mal y vos decís, no sé, voy a seguir adelante igual, y digamos el cerebro dice, no, pero si va mal la relación, pero el corazón te dice otra cosa, que Ujú. tenés que seguir para adelante porque querés a la persona y eso, digamos, ¿no? Bien, sí. Son válidos ambas cosas. Pero fíjense esta otra frase. Los golpes al corazón se paran con la cabeza. Y eso sería totalmente... ¿Qué sería, Adrián? Y eso sería lo contrario. Creo que si uno está en un lugar donde no está bien, donde no se siente bien, el cerebro te dice, salí de ahí, sé más inteligente, empezá de nuevo, no sé, algo así. Claro. Y anteponemos, En esto que estamos planteando, de cómo es la educación y que depende de una antropología. Hay alguien que quería hablar. sí, yo, profe, había comentado, decía Sí, que estaríamos anteponiendo las emociones antes que la lógica. claro. Y en el otro es la lógica antes de las emociones. Perfecto. Sería eso. ¿Mm? Entonces yo puedo, sí, fíjense, yo simplemente le doy este ejemplo para ver que el planteo platónico es un planteo pedagógico que se basa en un antropológico y que se basa en un metafísico. Entonces ahora cuando veamos Aristóteles, vamos a ver el planteo, ¿sí? Vamos a decir metafísico, vamos a ver al revés, metafísico, antropológico y pedagógico. Pero la diferencia va a ser que el pedagógico se lo voy a dejar como trabajo a ustedes. Yo les voy a plantear el metafísico, ¿sí? Y el antropológico. Y ustedes van a buscar el pedagógico. No va a ser difícil, quédense tranquilos. ¿Sí? Pero ese va a ser como un trabajo integrador de esta etapa. ¿Sí? Si yo tengo bien claro esto, puedo llegar a mucho. Eso tienen que pensar. ¿Sí? Después vemos cómo lo hacemos, la semana que viene en todo caso lo charlamos. Pero vamos a meternos entonces en la metafísica aristotélica. ¿Sí? Y él no habló de metafísica. Metafísica significa más allá de la física. ¿Sí? No habló de esta palabra de metafísica. Es más, todo lo que está escrito de Aristóteles aparentemente son como escritos de sus alumnos, ¿sí? que, que fueron recopilados por un alumno particular, ¿sí? Eh, y es el pensamiento de Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles, ¿sí?, se dedicaba a enseñar caminando. Iban caminando y él iba contando las cosas y viendo, bueno, de acuerdo a lo que veían, también iban esto cuestionándose y tratando de responder, ¿no?, a lo que iba pasando. Entonces vamos a descubrir en Aristóteles algunos que se llaman binomios, o sea, yo los nombro así, no se llaman así binomios, pero son dos nombres que van juntos, ¿sí? Binomios son dos nombres. Entonces, no sé si está bien dicho en práctica del lenguaje, ¿sí? Porque no sé cómo son los binomios, no me acuerdo. No sé, alguien que me puede ayudar, pero para mí esto es plantear solamente dos nombres, ¿sí? Dos nombres que van juntos, que no lo puedo sacar, no los puedo separar. ¿Sí? Eh,
vamos a plantear el primer binomio, esencia y existencia. Voy a escribir en el chat, si les sirve, esencia y existencia. Esencia y existencia. ¿Qué es la esencia? La esencia es lo que hace que una cosa, ¿sí?, sea esa cosa y no otra cosa. Un ejemplo, profe. Yo tengo el mate. ¿Qué es lo que hace que esto sea mate y no sea otra cosa? Hay características que son esenciales. Por ejemplo, que tiene que tener bombilla. No importa si la bombilla es de caña, de madera, o de plástico o metal. No importa de qué material es, sino que tiene que tener bombilla y yerba. No sé. Y este recipiente que puede ser lo que llamamos la calabaza, así, o esto de madera, o bien los de Essen que son de goma. Y bueno, no importa de qué son. O agarro un vasito, pero me hago un mate igual, con un vasito de plástico. ¿Por qué es mate? Porque tiene esta característica, tiene una bombilla y tiene yerba. Mate listo, que es un vasito de plástico. O no sé, o es el termo con la yerba adentro y la bombilla. O sea, no puede haber mate sin bombilla, vamos a decir así. Entonces, ¿qué sería la esencia? ¿Sí? La esencia es lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. No se enrollen en la palabra, simplemente el concepto. ¿Cuál es el concepto? Lo que hace que esto sea esto. También me voy a preguntar, ¿sí?, si lo que en un punto me puedo extrapolarme en algún momento y decir, bueno, ¿cuál es mi esencia? Lo que hace que yo sea yo y no otro. Pero ahora no vamos a responder a eso. Acá me pone la esencia precede a la existencia. Para Aristóteles no es tan así, porque la esencia no existe sola. O sea, no existe el mate sin un mate. O sea, el mate existe porque hay mate. O sea, yo puedo hablar de la esencia de mate porque hay un mate que yo puedo de acá sacar cuáles son las características que se pueden multiplicar en todos los mates y sigue siendo mate. ¿Sí? ¿Qué le puedo ir sacando a esto? Bueno, puedo cambiar, que en vez de madera sea metal, que sea plástico, que sea lo que sea. Pero sigue siendo mate. Entonces vamos a decir que la esencia no se da nunca sola, sino se da con una existencia. Y acá es donde le gana a Platón, donde le dice a Platón, escúchame, vos creaste otro mundo para entender la esencia, y en ese otro mundo la esencia estaba dando vuelta sola, perfecta, y yo la aplicaba a las cosas de este mundo. No, la esencia no está fuera de este mundo, está en las mismas cosas, yo la descubro ahí. Entonces, trae el otro mundo de Platón a esta realidad, a la misma realidad. La realidad tiene esencia y existencia, pero no la puedo ver por separado. Ismael pone, la esencia precede a la existencia. Yo puedo decir que, por ejemplo,
que el mate, en algún momento se pensó en el mate, y que después alguien lo hizo. ¿Está? En ese sentido, de tener la idea previa en la mente y después hacerla real, ahí podemos decir que sí, Ismael, tendría razón, que la esencia, o sea, lo que yo pienso, después lo hago. Pero a veces, o muchas veces, lo que voy haciendo se va gestando de tal manera que después descubro, ¿sí?, que me sirve para otra cosa. A ver si tengo acá. Mira. Tengo acá, voy a traer, esto es una Vic, ¿sí? La Virome Vic, la conocen, ¿no es cierto? Invento argentino, dicen algunos. Así que bueno, si yo tomo el capuchón de la Vic, solamente el capuchón, ¿sí? Me acuerdo que cuando éramos chicos chiflábamos acá y hacíamos silbato, ¿sí? También me acuerdo que servía para tirar papelitos, así en la escuela, ¿sí? Y como esto tiene una canaleta, esta protuberancia tiene una canaleta, está buenísima para sacarse de las uñas todo lo que es la roña de las uñas, porque se queda la canaleta, ¿sí? Vamos a decir que es ergonométrico. Y algunos más osados se lo han metido en la oreja también, para sacar un poco, ¿sí? Hasta en los dientes. Los más osados, la nariz. ¿Sí? ¿Está? Pero vamos a decir que si bien esto lo puede usar de mil maneras, tiene un sentido, que esta protuberancia, esto es para tapar la vid y esto es para ponérsela ahí en el bolsillito y que te quede en el bolsillito este cosito. ¿Está? Vamos a decir que fue hecho, pensado por una razón, pero después le descubrí otras cosas. Entonces puede ser que esto, aunque la esencia presida a la existencia, o sea, puedo pensar la cosa antes, también puede ser que la descubra en ese momento. Y más si soy argentino, que lo atamos todo con alambre, ¿no? Vamos a decir que está la creatividad a flor de piel. El argentino es creativo, ¿sí? Tanto en la manera de resolver un caso como en estafarte. O sea, hay tantas estafas, porque los argentinos son magníficos para crear nuevos modos, ¿sí?, de conseguir sin trabajar. Bueno. Entonces vamos a decir esto. Para Aristóteles no existe la esencia sola, sino que la esencia existe con la existencia. O sea, en la existencia yo reconozco la esencia. ¿Queda claro esto? Entonces, Sí, profe. a esa esencia él le va a llamar forma. Y va a tener otro binomio que es forma y materia o materia y forma. Esta forma o esencia no se da sola, sino se da con una materia. La materia es de lo que está hecho la cosa. Entonces yo digo el mate, esta bombilla es de metal. Tiene forma bombilla. ¿Sí? Por eso funciona como tal. Y esto tiene forma mate, y por eso le digo mate. O sea, la esencia es el mate. La esencia es la bombilla. Esto sería la forma, pero está con una materia, no está sola. Entonces acá vamos un poco más y nos metemos en su antropología, es
el ser humano es alma y cuerpo. Pero no es como lo plantea Platón, porque Platón también decía que es alma y cuerpo, que el alma estaba en el mundo de las ideas y fue, ¿sí?, condenada a un cuerpo. Sino está diciendo, el alma es la forma de este cuerpo. O sea, no se podría dar separado. El alma no puede estar separada por ahí. Como no puede estar la esencia de bombilla dando vueltas por ahí. ¿Se entiende? Profe, o sea que el alma es algo metafísico, más allá de lo físico. ¿Sí? Eso es lo que quería llegar. Pero se da junto, o sea, se da junto con el cuerpo, no se puede dar de otra manera para Aristóteles. Vamos a decir que necesita el cuerpo, porque va a hablar que esto es, en realidad, dice, son dos aspectos de una única sustancia, y después vamos a ver sustancia y accidente. ¿Verdad? Déjenme un pedacito más, un poquito más de tiempo, así explicamos. Si yo veo la historia del pensamiento, en realidad, lo que plantea Platón del alma y el cuerpo, el alma es separada del cuerpo y toma un cuerpo accidentalmente, veo que es una postura de filosofías orientales. La filosofía oriental tiene un punto de esto, el tema de la reencarnación. ¿Sí? ¿Escucharon hablar de la reencarnación? O sea, uno muere y el alma, como es inmortal, toma otro cuerpo para seguir purificándose, así lo presentan los hindúes, por ejemplo, ¿no? Y en la medida que se va purificando, me llamó la atención un compañero mío, le tocó ir por la ONU lo mandó a la India, a hacer un estudio de la educación en la India. ¿Está? Tenía que hacer un informe. Cuando fue para allá, me dice, es terrible, Raúl, ver a la gente en la calle que se automutila, porque, dice, por ejemplo, si uno nació en la calle, tiene que vivir en la calle, no aspira a estar en otra situación, porque dicen que eso es lo que le toca vivir, porque después en la otra vida va a vivir de otra manera mejor, si vive bien esta que está ahora. Hay un estancamiento de castas terrible. Y decía, es la no motivación, el no poder motivar porque hay una cultura que te frena a eso. Fíjense cómo la antropología y la metafísica define también la educación. O sea, ¿cómo le vas a plantear algo a esos chicos, ¿sí?, que se educan en la India? Que tienen que progresar en que nada. Entonces me puede pasar que tenga estudiantes que no quieren progresar en nada porque hay una cultura que los está frenando. Y a veces no es, puede ser una cultura del hogar solamente. Donde en el hogar le dicen, vos no servís para nada. Entonces ya te anularon, te sacaron del juego y todo lo que vos hagas es inútil. Entonces sos un inútil, no servís para nada, bueno, ya está. Y cuando me lo repite el docente, que me dice, sos un vago, no hiciste la tarea, estoy reafirmando esa situación. Y es terrible, porque lo estoy condenando a esa situación. No es que es solo del docente, pero el docente a veces ayuda a hundir a las personas. Y eso tal vez también tenemos que cuestionarlo. Bueno, la resurrección, en cambio, decíamos recién la reencarnación. La resurrección, en cambio, habla de esto que plantea el cristianismo, la resurrección. En realidad lo plantea ya vamos a decir, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el tema de la resurrección.
no lo plantea solamente el cristianismo con Jesucristo, sino que en realidad está planteado desde mucho antes. Jesucristo lo toma y era una rama de los judíos que era afín a esta postura de la resurrección. ¿Qué muestra la resurrección? Que en realidad lo que resucita es la persona completa. Por ejemplo, en los evangelios aparece que Jesús resucitado le dice a sus discípulos, vengan y vean, ¿sí?, la marca de mis clavos. Y ¿qué está diciendo? Es en mi mismo cuerpo. Que no estaba hecho bolsa como cuando lo castigaron, ¿sí?, o lo torturaron. Sino que estaba diferente, pero era el mismo. Desde otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la postura aristotélica, que el alma no se puede separar del cuerpo, porque el alma es con el cuerpo, y el cuerpo es con el alma. Está más cerca el planteo cristiano, ¿sí?, o del judío de resurrección de Aristóteles que de Platón. Por lo menos antropológicamente hablando. Sin embargo, todo el primer cristianismo fue neoplatónico. O sea, tomó más lo de Platón que lo de Aristóteles. Entonces vemos un cristianismo donde se castiga el cuerpo. ¿Para qué? Para que el alma se purifique. ¿Ven cómo tiene que ver con la postura antropológica, la pedagogía? En cambio, en Aristóteles podríamos decir, no, vos tenés que cuidarte, cuidar tu salud, porque sos vos, eso sos vos, no sos otra cosa. No es tu alma o tu pensamiento adentro de un muñeco. Este sos vos. Y fíjense que toda la ciencia, inclusive, la ciencia actual inclusive trata de alejarse ahora de vuelta de esto, de separar el cuerpo y el alma, pero en realidad todo lo psicosomático, ¿qué es lo psicosomático? Te duele la muela y estás de mal humor. ¿Qué es eso? O estás preocupado y se te desarrolla el cáncer. No sé, hay algo que sucede en vos integralmente, no lo puedo separar. Entonces, ¿qué pasa en mi pedagogía? ¿Es una pedagogía separada del cuerpo? ¿Que solamente al pibe le pido que piense? Que haga tal cuenta y que le salga perfecta y con eso es suficiente. No, por eso ahora se trabajan las emociones también en la escuela. Claro, pero podría ser que eso mismo de las emociones sea separado del cuerpo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Vamos a decir, una pedagogía de cuerpo y alma integrados, como decía Aristóteles, sería una pedagogía donde el chico pone su cuerpo. Yo hoy le decía a los alumnos del secundario, les digo, estuve pensando lo que es esto de no prender la cámara. Usted por lo menos pone la foto de ustedes, algunos, ¿no? Pero digo, de no prender la cámara en el Zoom, ¿no? Sería como ir al aula y ponerse de espaldas. Es no encontrarse, o encontrarse por la mitad. Y digo, yo no le estaba obligando a hacerlo, sino simplemente piénsenlo.
Piénsenlo que hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta que las hacemos. Entonces, no, vamos a decir, no ponemos el cuerpo en esto. Y el encuentro que se da por la presencia. Ya habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? De la presencia del otro. Y la presencia se da por la mirada. Y uno se encuentra en la mirada. Por eso no importa si tengo barbijo o no tengo barbijo. Me encuentro en la mirada del otro. Me reflejo ahí. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Mi cuerpo expresa lo que me pasa. Porque soy una sola cosa. Y es lo mismo que le pasa a un estudiante. ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el estudiante? Es un, según Aristóteles, ¿no? Estamos siempre como profundizando el tema de Aristóteles, pero ¿qué me puede ayudar a mí para entender la realidad que tengo, que es ese estudiante que voy a tener? Que tampoco lo voy a tener solo. Para Aristóteles, él va pensando las cosas como que el hombre existiera solo. Entonces vamos a hacer que la esencia que plantea Aristóteles no es tan así, sino que la esencia que plantea Aristóteles se queda como centrada en la unidad, y hoy sabemos que el hombre es un ser social. Aunque muchas posturas te exijan esto de que vos podés solo, ¿sí? Y el uno mismo es lo más importante, ¿sí? Ser honesto con uno mismo, ¿sí? Que no está mal, pero no es lo único que puedo tener en cuenta. O después, cuando veamos el tema de libertad, lo vamos a tratar un poco más. Pero bueno, quiero que piensen esto, ¿sí? Es decir, bueno, hay una pedagogía que se desprende de este pensamiento antropológico. Entonces, si fuera una pedagogía platónica, sería más centrada en el pensamiento, en el conocimiento, porque eso ya me libera, el darme cuenta ya me libera. Pero acá te dicen, no, hay que hacer algo, porque entra en juego toda la persona, no solamente el pensamiento. No basta con liberar el pensamiento. Por eso, aunque Freire, algunos me lo nombraban la vez pasada, ¿no? Aunque Freire plantee el tema del conocimiento como aquel modo de liberación, él dice también, bueno, tengo que comer. ¿Está? Porque si no como, porque soy esto. ¿Mm? Así que bueno, cosas para pensar, ¿sí? Entonces, él va a hablar de sustancia y accidente. Es el cuerpo y el alma, es una sustancia. Son dos aspectos de una única sustancia. La sustancia es una, es el ser humano. En realidad, él no lo va a decir para el hombre solamente, sino para todos los seres vivos, el cuerpo y alma. Porque todos los seres vivos tienen alma. Entonces él va a decir, hay un alma vegetal, un alma animal, ¿sí? Y un alma animal racional, que sería la del hombre. Y en realidad también le pone alma a los cuerpos celestes, todo, porque bueno, en un punto se mueven. Eso. Como que toda la realidad tiene alma. Pero no es animista. La sustancia, vamos a decir que la sustancia es esto, es esencia, ¿sí? Esta materia y forma juntas, esa es la sustancia. Porque la forma no se puede dar sin la materia y la materia sin la forma. Él da el ejemplo con las estatuas de ese momento, ¿no? Si yo hago una estatua, el que hace la estatua, ¿sí? La materia de la estatua es el mármol, ¿sí? El mármol de Carrara, ¿ustedes recuerdan eso? Bueno, el mármol. Esa es la materia. Y la forma de aquel que quiero hacer. Por ejemplo, no sé, uno de los dioses de Grecia, ¿no? O es simpático esto de las estatuas. Yo siempre me cuestioné
No sé si ustedes fueron a La Plata, pero yo estudié en La Plata. Y resulta que está la Plaza San Martín, que no tiene a San Martín. San Martín se hace, San Martín, vamos a decir, la figura de San Martín es el santo de la espada, entonces se lo hace con una espada. ¿Sí? Una espada hacia adelante. Y el que está ahí es la estatua de Bolívar, con la banderita de Bolívar. La banderita enrollada. Profe, Sí. la Plaza San Martín es la de la catedral, ¿no? No, ¿Cuál esa es es? la Plaza Moreno. La San Martín está sobre la calle 7, donde desemboca la diagonal 80. Si vos te bajás, no sé, yo iba caminando siempre, pero me bajaba de la estación, agarraba diagonal 80, la estación es 44 y diagonal 80. Agarraba diagonal 80 y me iba a ir hasta 54, creo que es, frente al Congreso, vamos a decir, de La Plata, el Congreso Provincial. La Plaza San Martín, que tiene a Bolívar. ¿Por qué? Porque no vamos a decir que tiene otra forma. Es el mismo material, pero se equivocaron de forma, o sea, el San Martín fue a otro lado. ¿Está? Bueno, eso es una curiosidad de la cuestión, pero acá vamos a decir que para Aristóteles la sustancia es la materia y la forma, y el accidente son otras características. Por ejemplo, el color es un accidente. Entonces, puede ser, no sé, rojo, verde, amarillo, no importa. Eso vamos a decir que no es un accidente porque se dio de casualidad, vamos a decir. No está tomado en ese sentido la palabra accidente, sino que podría no ser así. Podría ser de otra forma, entonces se podría... en cambio la sustancia no puede cambiar, o sea, la sustancia es la materia y la forma. Lo que hace, por ejemplo, yo digo el mate, eso tiene materia y forma, y yo de acá descubro la forma en esta materia concreta, y también puedo descubrir accidentes. Por ejemplo, el tamaño es un accidente, el lugar que ocupa es un accidente, el tiempo es un accidente, el sexo es un accidente. Entonces él va a dar un detalle de los accidentes que yo puedo descubrir en la sustancia. Hay una sustancia y accidentes en la sustancia. Tampoco se dan los accidentes separados. No está el color rojo andando por ahí, sino que hay una cosa roja. ¿Está? Y acá vamos ahora sí, más a la metafísica directo, que es el tema de necesario y contingente. Estoy bien, ¿no? Con el tiempo. ¿Ustedes están muy cansados? ¿Necesitan descansar o seguimos? Seguimos, bien. Sí, vamos bien, profe. Bueno, entonces, lo necesario y lo contingente. ¿Qué es lo contingente? Lo que podría no estar. O sea que no es necesario. Vos estás en tu casa, ¿sí? Y alguien tiene que cocinar. ¿Vos sos el único que cocina en tu casa? ¿O podría cocinar otro? Si podría cocinar otro, quiere decir que vos sos contingente en esa situación. Podría no hacerlo vos y lo podría hacer el otro. En cambio,
Si el único que puede hacerlo sos vos, vos serías necesario para esa situación. ¿Se entiende la diferencia de contingente y necesario? Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son contingentes, que podrían ser de otra manera. Con todo esto de la virtualidad y los videos y todo, se planteó esto. ¿El docente es necesario o es contingente? Podría no estar. Y el chico aprender desde la internet todo lo que quiera. Ayer, creo, antes de ayer, escuché en la televisión, donde había bueno, hablaban sobre la presencialidad que comenzó hoy, muerto de frío todo, porque hay que dejar todo abierto y ventilado, encima con ventilador puesto, cosas así como diciendo estamos todos locos, pero bueno, son cuestiones que no se exceden. Pero hablaban de esto, dice, los docentes, ¿sí?, dieron clases virtuales, o sea, tomaron la tecnología, pero no adaptaron los contenidos a esto. Pero yo puedo decir que en algunos casos sí, en otros no, ¿no? Que no es tan generalizado. Porque bueno, desde poder ver esto y poder adaptarme continuamente y poder, bueno, decir, bueno, yo les anoto en el chat, porque no tengo pizarrón. Podría ser una pizarra, la pizarra que presenta el Google, sí, pero por ahí escribo mal o por ahí no los veo y a mí me interesa verlos. O sea, me voy adaptando a esta situación. Y ustedes también, como estudiantes, también se van adaptando a la situación. Pero bueno, yo no diría que están así, pero vamos a decir, ¿es necesario el docente? O sea, es más, yo me podría decir, ¿es necesario ir a clase? ¿O podría no ir? Total, después hago el trabajo y apruebo. Yo te aseguro que si vos, después de esta clase de hoy, te pones a anotar lo que aprendiste, porque tal vez aprendiste a pensar de otra manera, va a ser mucho más productivo que si hubieras leído un texto solamente, y te quedás solamente con el texto. Porque el texto a veces lo lees y no lo reflexionás. Lo leíste. Pero hay textos que no son una novela. Son textos para reflexionar. Yo les digo, cuando estudiaba en filosofía, me acuerdo que tomábamos un autor cada uno de nosotros, de los estudiantes, tomábamos un autor, lo desarrollábamos, o sea, leíamos sus obras y lo planteábamos a los compañeros. Yo elegí un autor alemán que se llama Hartmann. Fue terrible Hartmann para mí. Leía 100 veces media carilla y no la entendía. Y la pensaba, pero no la entendía. Hasta que pude hacer el clic. Y bueno, él hablaba sobre metafísica, sobre el ser. Yo tal vez necesitaba, me dijo el profesor, si vos supieras alemán sería mucho más fácil para vos, pero las traducciones siempre tienen problemas. Entonces, bueno, tendría que saber alemán, pero nunca estudié alemán igual. Lo dejé a Hartmann ahí, y se lo presenté a mis compañeras y seguimos adelante. Entonces, vamos a decir, ¿es necesario estar en clase? ¿O es contingente? Podría no estar. Y es lo mismo. Sería terrible que sea lo mismo, ¿eh? Como desde los dos lados. Desde el docente que va a decir, bueno,
¿Le da lo mismo estar o no estar? ¿O ustedes si dicen, bueno, me da lo mismo estar o no estar? Porque quiere decir que no se necesita, que podría no estar. Ahora, podría haber otro profesor acá. Entonces yo soy contingente. Pero ustedes no son contingentes, ustedes son necesarios. Porque sin alumno no hay docente. Sin estudiante no hay docente. Puedo ser autodidacta, entonces yo me convierto en mi propio docente, pero el docente no tiene sentido sin los estudiantes. Por eso tiene que ser mi docencia en función de los estudiantes, no en función de mí, como docente. A ver, les voy a decir todo lo que sé, y usted, el que pueda, que agarre, y el que no, que se vaya. Que se la lleve. Entonces, ¿te aman o te odian? Y ahí vos, ¿desde dónde pensaste tu docencia? Tu docencia es en función del estudiante, no es en función tuya. Porque si no, vos no tenés sentido. Porque vos no sos necesario, sos contingente como docente. El necesario es el otro. Sí, en ese caso sería lo mismo que leer. Si voy a escuchar que repite, es lo mismo que leer. Claro, si no lo voy a pensar, tampoco me quedo en lo literal, ¿no? Cuando lo literal se convierte en lo único. Entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos de memoria. ¿Qué hace el pibe que no entiende? Estudia en memoria. Porque no entiende. Y lo terrible es que zafa. O sea que estudiando en memoria le parece que aprendió algo y no aprendió nada. Pero se lo avaló el docente. Porque yo estoy en contra, por ejemplo, de los exámenes de fin de año. Estoy en contra, no porque esté mal tomar un examen donde uno puede hacer una síntesis, sino en el examen que en realidad se da sin tener en cuenta el proceso. Cuando la evaluación es un proceso, y a un pibe que no lo tuve en todo el año, le tengo que tomar un examen para ver si aprobó y solo le tomo un contenido. Entonces no puedo evaluar un proceso porque no lo hizo. Y es suficiente el contenido porque me lo dice el Ministerio de Educación. El contenido es suficiente. Si sabe, aprueba. No importa si hizo el proceso o no lo hizo. Te contestó bien, listo. Suficiente. Entonces, ¿para qué estudiamos didáctica, pedagogía, ¿sí? Campo de la práctica? ¿Para qué estudiamos todo esto si no tiene ningún sentido? Vamos y tomamos un examen. Porque parece que eso es suficiente. Y por eso creo que ustedes están en este, vamos a decir, en este momento crítico donde la educación tiene que cambiar porque no funciona más así. Entonces es bueno que ustedes lo piensen y vean desde dónde es su postura docente y de dónde nos pueden recriminar a nosotros, sus docentes actuales, en qué cosas estamos fallando y en qué cosas no. Porque ustedes, vamos a decir, ustedes si ven todo lo que fallo yo, ustedes tienen que anotárselo y decir, yo no quiero ser como este profesor. No quiero hacer esto ni loco, porque si hago esto, voy a hacer lo mismo que está haciendo este profesor que a mí no me sirve, no me gusta, no me convence, no me parece que tendría que ser así. Así que bueno, pensar lo necesario y lo contingente, ¿no? Bueno, él va a plantear algo
importantísimo, el último binomio que voy a plantear hoy, que es el acto y la potencia. En realidad tendría que haber empezado por esto, ¿sí? Pero empecé al revés. Bueno, acto y potencia. ¿Qué es el acto y la potencia? Yo tengo acá, no sé, un papelito. Este papelito, en acto, es papelito, ¿sí? Tarjeta, es una tarjeta. En acto es una tarjeta. Pero tiene la potencia de ser ceniza si yo lo quemo. ¿Está? O sea, la potencia es la posibilidad y el acto es la actualidad. ¿Qué es actualmente esto? ¿Y qué posibilidad tiene? Tiene la posibilidad de ser otra cosa, si yo la transformo. Entonces, en esto va a basar el cambio y el movimiento Aristóteles. Para Aristóteles, cambio y movimiento es lo mismo. Es el paso del acto a la potencia y de la potencia al acto. Estoy en potencia de ser ceniza y cuando lo quemo se convierte en ceniza. Y de ceniza está en potencia de ser, no sé, abono para la tierra. Y el abono, bueno, de alimentar una planta. Y la planta de, bueno, de dar un fruto. No sé, puedo ponerle la cadena que quiera, pero en realidad, ¿sí? Es el paso del acto a la potencia y de la potencia al acto es el movimiento o el cambio para Aristóteles. Y él acá, vamos a decir que puede lograr algo que los filósofos anteriores no habían logrado, que era la pelea de Heráclito y Parménides. Para Heráclito todo cambia y para Parménides todo permanece, porque Parménides me hablaba del ser y Heráclito me hablaba de la cosa en sí, que se transforma y que cambia, pasa el tiempo, entonces no es el mismo río en el que me baño porque pasó el agua, ya ese río que estuve ya no está. Entonces, vamos a decir que llega a esta síntesis, entonces va a decir, una cosa no puede ser otra cosa en el mismo momento. O sea, si yo digo esto es papel, no puede ser ceniza al mismo tiempo, porque es ceniza en potencia, no en acto. O sea, no es en acto dos cosas a la vez. Entonces, vamos a decir que el paso de la potencia al acto, y del acto a la potencia, todas las cosas tienen potencia, ¿sí? Y tienen acto. O sea, yo en acto soy estudiante y en potencia soy docente. ¿Se dan cuenta? Cada uno puede pensarlo así. Yo en este momento soy en acto, ¿sí? En el medio hay un proceso del acto a la potencia. Sí, es el cambio, ¿sí? O sea, él lo va a plantear como el cambio. Bueno, pues, ¿qué es el cambio? Es el paso del acto a la potencia y de la potencia al acto. Vamos a decir, esto es el cambio, ¿sí? Para que le quede la palabra, cambio. El cambio es igual para Aristóteles a movimiento. Hay un movimiento. El pasaje de una cosa a otra, hay un movimiento. Y este movimiento se produce por otro. No se produce solo. Este cambio no se produce solo, se produce por otro. Hay alguien que va a quemar el papel, vamos a decir así. Y va a dejar de ser papel para hacer otra cosa, pero por sí mismo no va a cambiar solo. Entonces, acá vamos a poner la idea de tiempo, ¿sí? El tiempo, para Aristóteles, es la medida del movimiento
según un antes y un después. O sea, estaba la posibilidad, era el después y el antes, ¿sí? ¿Cómo medimos el tiempo? Con un reloj. ¿Qué hace el reloj? Mide movimiento, hace un movimiento. Y a eso lo llamamos tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es la medida del movimiento. ¿Se entiende esto? Estamos yendo muy lejos. Para esta hora de... No, yo no lo entendí. ¿sí? Profesor sería, por ejemplo, si somos estudiantes, ¿cuánto tiempo nos lleva llegar a ser docentes? Claro, es lo que decía Víctor del proceso, ¿no? Eso lleva tiempo, lleva el cambio, ¿sí? Hay muchos cambios en el medio. Por ejemplo, yo digo, hoy vos para estar acá tuviste que hacer cambios en tu rutina porque dijiste, hoy tengo que estar en esta clase. Pero vos sabés que esto que estás haciendo en acto, ¿sí? En potencia es tu futuro docente. O sea, vos estás construyendo tu docencia. Y hay un tiempo que tiene que, o sea, que es necesario. No vienen por infusión. O sea, no me tomo un mate y ya sé todo. Necesito el proceso para asimilar lo que voy viendo, lo que voy pensando. Todo me tiene que ayudar a pensar. Entonces vamos acá, nos vamos directo a la metafísica de cabeza. Atiendan esto. Si ustedes entienden esto que vamos a dar ahora, entendieron el 90% de Aristóteles. ¿Sí? Él dice, el cambio o el movimiento se produce por otro, ese paso del acto a la potencia y de la potencia al acto. Porque una cosa no cambia por sí sola. Yo, hoy cuando entré a esta habitación donde estoy ahora dándole la clase, prendí la estufa. Prendí la estufa ¿por qué? Porque tenía frío. Entonces vamos a decir que, ¿por qué hice el acto de prender la estufa? Porque hacía frío. En un punto había algo, había un otro que me motivaba a hacer esto. Y me senté frente acá porque hay un otro, que son ustedes, que me mueven a ser docente, en acto. ¿Está? Entonces, todo si se mueve por otro. Ahora, él dice, el movimiento existe. O sea, el cambio existe, porque yo lo veo en las cosas, lo veo. Entonces quiere decir que las cosas se mueven por otro. Pero no puedo ir al infinito, porque si algo se mueve es porque otro lo mueve. No puedo ir al infinito. Entonces tiene que haber un primer momento donde haya algo que mueva sin moverse. Y entonces a esto lo va a llamar el primer motor inmóvil. O sea, hay un primer motor que mueve sin moverse. Y después vamos a ver cómo hace para mover sin moverse. Porque también lo va a explicar. Y este motor, vamos a decir, es necesario, no es contingente. Porque si se mueve sin ser inmóvil, o sea, si ese motor se mueve para mover, quiere decir que lo mueve otro. Entonces, el tema de ir al infinito, es como si yo digo, ¿de dónde viene todo el mundo? Del Big Bang. ¿Y quién hizo el Big Bang? O sea, ¿qué había antes del Big Bang? Bueno, tengo que poner un límite a esto, ¿sí? Para decir, bueno, hay algo que se explica de otra manera, que no sigue estas reglas, que vamos a decir que en realidad, cuando veamos un poquito más, vamos a ver que sí sigue las reglas, ¿sí? Nada más que hay reglas que todavía no conocemos, que va a plantear Aristóteles. Entonces, y que van a ser muy importantes para la educación, muy importantes. Entonces, digo, si mueve,
¿sí? Se mueve por otro, pero tiene que haber un primero que mueva sin moverse, que va a ser necesario. No puede no existir ese, porque si no las cosas no estarían en movimiento, y las cosas ya están en movimiento, ya están en cambio. Sería negar la propia realidad. Entonces es necesario un primer motor, es necesario, no es contingente. Este primer motor es acto puro. ¿Por qué es acto puro? Porque si tuviera potencia podría cambiar. Vamos a decir que no puede ser. Pero si cambia, deja de ser el primer motor Claro, inmóvil, ya estaría en dejaría de ser movimiento. inmóvil. Por eso es necesario, y es necesario que sea acto puro. Como también una forma pura. ¿Por qué? Porque su esencia es igual a su existencia. No puede no existir, es necesario. Entonces, que exista es su esencia. Mientras que todas las cosas, vamos a decir, tienen su esencia y su existencia, este primer motor es esencia y existencia como una sola cosa. Su esencia es existir. Si existe, tiene una esencia, es así. Nada que no exista no tiene esencia. Claro, pero acá la esencia es la misma existencia. ¿Se entiende, Víctor? Sí, sí. Todo esto lo agarra un muchacho de la Edad Media que se llamó Santo Tomás y dijo, bueno, esto es Dios. Y en realidad, Aristóteles también lo planteó como Dios dentro de su metafísica. Pero ¿qué pasa? No era el Dios que tenían en la cultura, o los dioses que tenían en la cultura politeísta de Grecia, porque esos dioses que estaban eran dioses míticos. Y él lo que estaba hablando de una necesidad del pensamiento, o sea, de la realidad, que podía no ser explicada si no explicaba esto. Entonces, para ahí, vamos a decir, los dioses de Grecia eran los dioses de la cultura, que se enojaban y le hacían llover, pero que en realidad no eran, eh, no eran necesarios. Y yo les voy a hacer una relación. Yo con esto no quiero inculcar pensamientos, sino simplemente relacionar ideas y que ustedes lo piensen. Resulta que en el Antiguo Testamento, lo que llamaba Antiguo Testamento, o la Torá para los judíos, está un personaje que se llama Moisés. Vieron que hicieron una telenovela de Moisés, una miniserie, no sé, que era de Brasil. De brasilera, Moisés. Bueno. ¿Qué era Moisés? Era un judío que, bueno, que lo salvaron de las aguas, se crió con el faraón, pero en un momento se fue. ¿Por qué se fue? Porque asesinó a una persona. Se tuvo que rajar, se fue. Y resulta que se dedicó a cuidar ovejas. Pero en esas cuidado ovejas se le apareció Dios en una planta que se estaba quemando pero que no se consumía. Entonces le dice, vos vas a salvar a mi pueblo, tenés que ir. Dice, ¿cómo voy a ir si yo me estoy escapando de ir si vos me matan? Bueno, vos vas a ir en nombre mío. Y entonces le preguntó Moisés, ¿y quién sos vos?
Y Dios le contesta, yo soy el que soy. ¿Qué es eso? Le está diciendo, mi esencia es existir. Soy el que soy. Entonces el nombre de Dios, la primera que Dios se define con su nombre, lo hace desde su existencia. Soy el que soy. O sea, no dijo, soy bueno, soy padre, no dijo nada, soy el que soy. Y no puede no existir. Por eso cuando es interesante, por ejemplo, cuando yo por ahí les digo esta cosa porque estudié teología también. Yo después de hacer filosofía hice 4 años de teología en la UCA. Y en los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan, que es muy simbólico, cuando van a buscar a Jesús para matarlo al Monte de los Olivos, se presentan los soldados y Jesús les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos le dicen, a Jesús el Nazareno. Y Jesús le dice, soy yo. Y los soldados se caen. ¿Cómo se caen cuando le dice soy yo? ¿Porque le dijo soy yo? Es porque le dijo soy el que soy Dios. Entonces te hace la figura, ¿sí? San Juan ahí en el Evangelio de Juan, te están dando la figura de decir, bueno, te está diciendo que es Dios. Se está definiendo como Dios, se está autodefiniendo como Dios. Entonces vamos a decir que Dios se autodefine como existencia, ahí en ese texto de Moisés. Yo quiero hacer una explicación acá. El Dios de los cristianos y de los judíos y todo no es el Dios de Aristóteles, ¿eh? Porque el Dios de los cristianos y los judíos es un Dios personal que uno puede relacionarse, puede orarle, puede pedirle y agradecerle. Pero el Dios de Aristóteles no. Es necesario todo, pero no hay... por eso muchos no lo querían, digo yo, hasta que Santo Tomás tomó estas cosas, porque en un punto, ¿qué puedo decir? ¿Que Dios se enoja? No, porque si se enojaría cambiaría, y si cambiaría no podría ser su esencia existir. Dejaría de ser acto Claro, puro. podría ser acto y potencia, la potencia de estar enojado y la potencia de estar contento, el acto de estar contento y la potencia de estar enojado. Entonces esto no le sirve, vamos a decir, a una postura religiosa, vamos a decir, de efecto, ¿sí? Para decir, bueno, mirá que Dios te ve, ¿eh? Dios se enoja si vos haces esto. O sea, transformamos a Dios como el cuco de los chicos si no quieren tomar la sopa, o que fue en ese momento para nosotros, ¿sí? O el hombre de la bolsa. Son cosas para ir pensando, ¿no? Para ir pensando. Después esto, fíjense, ¿qué es el tiempo? Es la medida del movimiento según un antes y un después. Es un cambio, es la medida del cambio. Si Dios no cambia, en Dios no hay tiempo, por lo tanto es eterno. Entonces la eternidad no es un tiempo largo, es un fuera del tiempo, es algo inmedible. Entonces cuando a vos te dijeron, ¿sí? Y vas a estar toda la eternidad es la eternidad, es un instante, no es toda qué, es un instante, porque no hay movimiento en la eternidad. No hay cambio, no hay medida. Entonces no podemos reducir, por ejemplo, Santo Tomás decía, no podemos reducir a Dios al tiempo, a la antigüedad. Dios no es el antiguo. Dice la misma palabra, ayer, hoy y siempre, el mismo.
porque no hay cambio. El alfa y el omega, principio y fin, porque no hay cambio. Ahora, y acá viene la cuestión. De esto podemos hablar 100 horas, si quieren, pero acá viene la cuestión. Para Aristóteles, ¿sí? ¿Cómo mueve el primer motor sin moverse? Mueve como causa final. La causa final es la causa de la causa eficiente. No me maten con esto que les digo. La teoría, vamos a decir, esta ley de Aristóteles, la teoría de las 4 causas, la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final. Él dice, la estatua, por ejemplo, podemos decir de San Martín, la estatua de San Martín, ¿sí? La estatua de San Martín tiene un material que podría ser el hierro o el mármol, ¿sí? La forma San Martín, alguien que lo hizo, que es el escultor, que sería la causa eficiente, y un motivo por el cual el escultor lo hace, porque se lo piden para ponerlo en la Plaza San Martín. Ese motivo es la causa final. Si yo vamos a esto, ¿por qué la causa final es la causa de la causa eficiente? Porque está antes que la causa eficiente. Yo tengo frío. Esa, vamos a decir, superar el frío es mi causa final. Entonces soy la causa eficiente de prender la estufa. ¿Por qué voy a prender la estufa? Porque tengo frío. Está antes el frío que yo prendiendo la estufa. ¿Se entiende esto? Profe, me faltó una, me parece. Sí. Causa material, causa eficiente, final y antes de eficiente. Formal. La causa formal. Una forma. Hay una forma, una materia, que sería la causa formal y la causa material, y también una causa eficiente, que es el que hace la cosa, y una causa sería como la eficiente de la eficiente, que sería la causa final. Entonces, vamos a decir que el primer motor no mueve porque se mueve, sino mueve porque atrae a todo hacia él. Sería más como una idea en sí, que hace que el resto se No mueva. sé si es una idea. Vamos a decir, es una forma pura para Aristóteles, ¿sí? Es algo que está antes que el antes. Porque motiva la causa eficiente. Motiva el cambio. Sería como si el resultado fuera previo a la eficiencia. Un fin. Algo así. Pensá vos que cuando vos vas a dar una materia o un tema, vos tenés pensado qué querés que sepan de ese tema tus estudiantes. Entonces haces todas las estrategias posibles para que el estudiante pueda abordar ese tema y lo tenga, lo pueda adquirir, lo pueda aprender. Aprender es hacerse propio. Entonces, ¿cómo va a ser para aprender? ¿Qué quiero que aprenda? Y eso me lo tengo que postular primero. Y después busco las estrategias, el modo de hacerlo. Después busco el movimiento. El tiempo, cuánto tiempo me lleva a hacer esta actividad y esta otra actividad, pero yo quiero una sola cosa, que el chico se mueva hacia ese conocimiento o a ese aprendizaje. Así que no es solamente un conocimiento.
es un aprendizaje. Vamos a hablar después del aprendizaje integral de toda la persona, porque no puedo separar, por un lado, como decía Platón, el pensamiento que me libera, y por otro el cuerpo que está preso. Porque acá es todo junto. O sea, la esencia, ¿sí? La sustancia hombre es con dos aspectos que son cuerpo y alma, dos aspectos de una única sustancia, inseparable. Entonces yo puedo separar, vamos a decir, la causa final de la causa eficiente. ¿Por qué hago lo que hago? Y por eso él va a hablar de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Sino una causa final que mueve a la causa eficiente. ¿Qué te movió a estar acá? Hay algo que te movió a estar acá hoy, que te puso en movimiento para estar acá. Y esa es la causa final. Lo que quiero lograr. Por eso, si en el chico no puedo, chico, adolescente, grande, no puedo mostrarle algo que quiera, no le puedo hacer entender que esto es bueno para él, no lo va a querer. Después vamos a ver, bueno, cómo se relaciona esto con... Porque vamos a seguir en la antropología aristotélica. Pero hoy quiero dejar acá porque ya ustedes están quemando la mente. Entonces, fíjense, siempre podemos pensar en nuestra actividad. Es decir, si el chico no desea, no va a hacer nada para lograrlo. Si no hay una causa final, si yo no le explico para qué, el pibe dice, ¿y para qué estudio matemática? ¿Para qué me dan binomios? No sé. ¿Para qué estudio historia si ya pasó? Si el chico no puede encontrar el para qué, no va a aprender nada. Sí. Así que, no sé, si tienen preguntas, les sugiero que las pongan en el Classroom, porque ahora no hay tiempo, y las vamos solucionando la semana que viene. Mi idea es que nos juntemos todas las semanas, ¿sí? Yo igual les voy a poner material para leer, pero creo que con esta explicación ustedes pueden abordar el texto de otra manera, entendiendo un poco, bueno, a qué nos estamos refiriendo. Así que bueno, buena semana para todos y bueno, espero, anoten eso. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Nos vemos, ¿sí? Buenas. Sí. Profe, una pregunta, ¿esas cuestiones están en el libro Metafísica de Aristóteles? Sí, en realidad el libro Metafísica de Aristóteles es un compendio de pensamiento de Aristóteles. Aristóteles no escribió ningún libro, ¿sí? Ya sé, pero están todos ahí las cuestiones que él había planteado. Estos planteos, sí, sí. Estos planteos son planteos metafísicos, pero fíjate que nos llevan a la actualidad, ¿no? A la antropología y a la antropología a la pedagogía. Esto quiero que ustedes puedan unir. ¿Cómo definimos, cómo unimos ese pasaje de antropología a pedagogía y después a metafísica? Y es lo que hicimos toda la clase de hoy. Pero es decir, ¿con qué se basa? Yo porque llegué tarde a la clase, llegué como media hora antes, media hora después. No sé, no sé cómo definieron pedagogía. No la definimos, simplemente la definimos a principio de año, pero digo, la pedagogía, ¿qué es? El aprendizaje, o decir, el aprender del otro, reduciéndola, ¿no? A algo concreto. Entonces, el modo de hacer pedagogía, que es la didáctica.
la mayéutica y después... No, no es la dialéctica, la didáctica. La didáctica, vos tenés una materia que se llama didáctica, ¿no? No sé. Y tenés pedagógico-didáctica, ¿no? Didáctica pedagógica, no sé cómo la... Pero bueno, sería esto, ¿no? Poder avanzar. Pero nosotros vemos el pensamiento filosófico para ver, bueno, cómo se aplica en una antropología, porque es la base de la antropología de la pedagogía. No hay una pedagogía en el aire. Hay una pedagogía teniendo en cuenta una antropología, una manera de pensar a la persona. Por eso sacamos que había el pensamiento platónico, sacábamos una pedagogía de un tipo, y del pensamiento de Aristóteles sacamos otra pedagogía. Completamente. Sí, era completamente diferente. Porque el pensamiento antropológico es distinto, o sea, donde se basa es diferente. Entonces es muy importante que yo pueda ir, vamos a decir, construyendo mi pensamiento filosófico, mi pensamiento antropológico, porque mi pedagogía va a tener sentido en cuanto que la aplique a una base antropológica. Que si no la tengo en cuenta, y bueno, no voy a llegar nunca a lo que quiero. O si no sé cuál es, tengo que definirme en un punto. Yo pienso que la persona es un ser integrado, y no cosas separadas, por un lado el pensamiento y por otro su físico, y bueno, yo voy a dar una pedagogía donde implique poner en juego a toda la persona. Y mi didáctica va a ser en función de eso, y no de solamente mi pensamiento. O es suficiente que el chico escriba lo que dice, no sé, lo que dice el libro. Es como ir más allá. ¿Por qué? Porque tengo una antropología que me pide hacer algo diferente. No sé si se entiende, o te la compliqué más, Agustín, pero Perdón, no sé pero yo sé que alguien graba las clases y bueno, sería bueno que se perdió en algo que la pueda ver de vuelta. No sé si alguien la grabó. Ya la verdad que no sé cómo grabarlo acá en el Zoom, sí, pero en esto no sé. Así que bueno, les agradezco. Tengo una consulta. Cuando estudió teología, ¿qué estudiaban? ¿Cómo? Cuando estudió teología, ¿qué estudiaban ahí? Mirá, yo hice teología como hacer una continuación de la filosofía. Yo necesitaba saber más. Entonces, bueno. Claro, ¿pero es una especie de posgrado o es solo otra? No, es otra carrera. ¿Estudió Derecho Canónico, profe? Como materia, no o sea, no la estudié como especialidad, nada, no me especialicé en nada teológico, simplemente está el bachillerato, el profesorado y la licenciatura. Yo hice bachillerato y profesorado de teología, pero no hice la licenciatura. Para la licenciatura tenías que especializarte en algo. Lo mismo de filosofía, hice el profesorado de filosofía, pero no hice licenciatura en filosofía. Hice solamente profesorado. Pero traté de integrar esto también. Yo estudié otras cosas como astronomía, para entender un poco el universo, ¿sí? Que me interesaba el tema del universo. Entonces, como hobby, la astronomía. ¿Sí? Y después, como hobby, también la biología, porque entender por qué suceden, por qué es la vida y todo eso, entonces me llevó a estudiar la biología. Y eso me llevó a estudiar un poco más de química, porque todo se basa en la química. Y bueno, es como que es esto, como la pedagogía del agujero, ¿no? Hay agujeros por todos lados que uno quiere cubrir con el conocimiento y no llegás, ¿no? Por eso vuelvo a Sócrates, solo sé que no sé nada. Es todo lo que me falta mucho y no sé, ni siquiera sé cuánto me falta. Así que es eso. Bueno, que tengan buena semana. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Va a dar algún texto de la clase de hoy, lo que vimos hoy? Sí, lo voy a poner en el Classroom para